enfermedad, tenerla muy en cuenta. Y más aún en nuestra ubicación geográfica. Nosotros somos una zona de tránsito de lugares de tanta asignación y de lugares de tanta incidencia como por ejemplo Maldonado, que tiene casos altos de MDR y XR. No solo TB sensible, sino XR y MDR, a lo cual hay que tener muy cuenta. ¿Okay? Entonces la tuberculosis, como dice la primera diapositiva, es una enfermedad global, ¿no? Y habría que hacerse una pregunta. ¿Es una enfermedad más, la tuberculosis? ¿O la ya debemos catalogar como la verdadera pandemia que ha azotado a la humanidad? Esa es una incógnita, ¿no? Sabemos que la tuberculosis es una enfermedad infecto-contagiosa, ¿no es cierto? ¿Causada por cuál? Por el Mycobacterium tuberculoso o bacilo de Koch, ¿no? Que lo descubrió en 1882, como ustedes recuerdan, que va a ser causante de la cuarta parte de las muertes evitables en el mundo. Se dice que actualmente enferman casi 8 millones de personas nuevas, casos nuevos en el mundo, y 3 millones fallecen por tuberculosis. O sea, es una enfermedad que tiene una incidencia bastante alta en nuestro país, en nuestro territorio. Algunas imágenes microscópicas que ustedes ya conocerán, porque me imagino que ustedes cuando hicieron microbiología vieron estos bastoncitos, ¿no? Esta es la forma que se le da al bacilo, o la forma de bastón que tiene esto a microscopía electrónica, y a la tinción común, ¿no? La tinción de 100 Nielsen, que esa sí ya debería ser microbiología, ¿no? Y esta es una imagen igual en forma de bastón a microscopio electrónico, ¿no? Entonces, así es como es su forma visual, anatómica de este bacilo. Entonces, ya sabemos que es una enfermedad infectocontagiosa causada por Mycobacterium tuberculoso, ¿no es cierto? Que fundamentalmente va a atacar al pulmón, pero pudiese también atacar a otros órganos, ¿no? Entonces, sabemos que hay TB en diferentes órganos: estómago, sistema nervioso central, hueso, piel. Esto sobre todo para la próxima clase, ¿no? Tiene que hablar en cuanto a la incidencia. Tenemos pleura, sistema nervioso central, milia, osteoarticular, en ese orden, ¿no? Las más frecuentes. ¿Okay? Entonces este bacilo es un gran positivo, ácido alcohol resistente, tiene un tamaño bastante pequeño, 0.2 a 0.57 micrómetros, de ahí que penetra hasta la zona alveolar. Es un aerobio estricto, o sea, ¿qué quiere decir? Que necesita sí o sí oxígeno para su supervivencia. Está viable en lugares frescos y oscuros, resiste a la desecación, o sea, al frío, ¿ya? Pero felizmente es fototermosensible, felizmente. O sea, la luz solar y la luz ultravioleta la matamos, ¿no? Por eso que siempre recomendamos que pacientes que han tenido contacto o están en zonas endémicas tengan las ventanas abiertas, ¿no? El reservorio principal es el humano, ¿no? Se necesita una dosis mínima de 10 bacilos por inhalación para poder desarrollar infección, para una enfermedad, ojo, no confundir esos dos conceptos. Solo 10 bacilos por inhalación, ojo, y eso es importante tenerlo. Y su mecanismo de transmisión es por vía inhalatoria. Por eso el primer órgano que ataca es el pulmón, ¿cierto? Hay varios subtipos y tipos de micobacteriosis que componen la familia del Mycobacterium tuberculoso, junto al, como por ejemplo el Africanum, el Bovis, el Microti, más el Mycobacterium tuberculoso, conforman el complejo Mycobacterium tuberculoso. Ahora, ¿hay micobacteriosis atípicas? Sí. Está la Bovis, está el Celulare, hay el Avium, hay varios en realidad, pero la que más nos atañe a nosotros es el complejo Mycobacterium tuberculosis. ¿Ok? Listo. Pues este es el complejo, hemos hablado del africano, Microti, Canete, Bovis. De todo el complejo Mycobacterium, vemos que el tuberculoso ocupa el 98% de las micobacteriosis. Estas también, pero en menos porcentaje. Estoy hablando del complejo Mycobacterium. No sé cómo. Puedo preguntar qué cepas o qué tipos de micobacteriosis conforman el complejo Mycobacterium tuberculoso. Pues me tiene que poner todo esto, ¿no? Bovis, africano, Microti, Canete y tuberculoso, lógicamente. ¿Ok? Como decíamos inicialmente, este es un patógeno aerobio estricto, ¿no? O sea, necesita oxígeno. Pero según lo que dice Ruillon, habla que estos micobacterios son patógenos estrictos, pero que necesitan sí o sí, o sea, o que causan enfermedad directamente.
E infrecuentemente algunos como el Maínu, el Simiae, el Sulgai, el Cenopi, probablemente nunca los escuchemos, ¿no? Nunca los hemos escuchado en realidad por incidencia, pero lo que nos interesa es de que quienes producen enfermedad, precisamente son estos. Hay un tipo de micobacteriosis que se encuentra de forma ambiental que no nos causa tampoco enfermedad. ¿Por qué? Porque pues, son de este tipo de variedades, ¿no? Que no se los ha serotipificado. Pero los estrictos son estos, ¿no? Y precisamente son los que conforman el complejo micobacteriano. Entonces, en cuanto a la viabilidad, la viabilidad, la propagación y la transmisión del bacilo hemos dicho que los hospedadores son los humanos, ¿no? Una dosis mínima efectiva de 10 bacilos. Ojo con los conceptos, muchachos. A meterles como 6 preguntas de tuberculosis, las voy a adelantar, ¿no? ¿Ya? La supervivencia es capaz de sobrevivir durante meses en el esputo, mantenido en un lugar fresco y oscuro, durante semanas en materiales como alfombras, cadáveres, abono, papel o ropa, o bien formando parte del polvo. Ahora, en los últimos hallazgos, en unas momias en los últimos 10 años, encontraron que había orificios o cavidades en la zona pulmonar de estas momias. Que cuando hicieron estudios había viabilidad todavía de estos micobacterios. O sea, puede durar siglos en un ambiente así, oscuro, frío, congelado, ¿no? Por eso que realmente la catalogamos como la verdadera pandemia a esta enfermedad, ¿ya? Pero como decía también al principio, es muy sensible al calor, a los rayos ultravioleta, que eso nos permite poder controlarlo de alguna manera, ¿no? Las formas de resistencia que se presenta a la micobacteriosis, que de un tiempo a esta parte son mayores, es básicamente condiciones adversas en la cual puede entrar en estado de latencia. Eso sobre todo dependiendo del estado inmune o del sistema inmune del paciente, ¿no? Un poquito más para que lo vean. Listo. Ahora adentrémonos un poquito a lo que es la epidemiología. El MINSA indica que cada hora 4 personas son diagnosticadas de tuberculosis pulmonar en nuestro país. Esta es una data del 2017-2018. Cada año se reportaban 35.000. Actualmente se reportan 26 a 27.000 casos nuevos, ¿ya? Con TB activa. Pero la estadística sigue siendo la misma, de los cuales 7 a 10% son producidos por células mutantes resistentes. O sea, de estos 35.000, aproximadamente 3.500 a 3.000 hacen resistencia a drogas. Ojo, la tasa es alta. La incidencia global en esa data, en 2016-2017, era de 106 por 100.000 habitantes aproximadamente. Ahora estamos en 86. ¿Okay? Entonces, para hablar de algunas cifras, actualmente 26.000, 27.000, esta data no se ha modificado. Para el 2020 empieza a subir un poquito más. En vez de mejorar, porque los objetivos o las metas del Perú ante la OMS era que para el 2030 íbamos a bajar la incidencia a 10. Pero no, vimos que entre el 16 y el 2020, en vez de bajar, hemos subido. Pero en estos últimos 3 años ha bajado otra vez la incidencia y otra vez estamos entre 26 y 27.000 casos nuevos por año, que es bastante, ¿no? Es una infinidad. Es una infinidad sobre todo porque es un caso, o son casos, porque es una enfermedad altamente contagiosa. Y ustedes se contagian en los medios comunes que utilizan, ¿no? Bueno, ustedes me lo tienen en carro, ¿no? ¿O no? Aquí, ¿no? Pero los que utilizan el transporte público es la principal vía, el contacto. Por eso que es importante cuando utilicen ese medio de transporte que todas las ventanas estén abiertas, por más frío que haga. Cuando ustedes van a Lima, todas las ventanas están abiertas, ¿no es cierto? No solo es por el calor, pues es porque ahí es el principal medio. ¿Ok? Listo. Los de los cuales 1.300 son MDRs, en la actualidad tenemos 1.700 casos. 110 XDR, tenemos 150 aproximadamente casos XDR a la data del 2023. Tenemos una incidencia de 106 habitantes, data del 2018, la actual es el 86 está. Y mayor prevalencia en el sexo masculino que el femenino. Ustedes se preguntarán, ¿por qué más en el varón que en la mujer? ¿Qué opinan, muchachos? ¿Es el sexo débil? ¿Ah? ¿Somos el sexo débil o no? Sí, somos el sexo débil, ¿no?
En la mayoría de enfermedades, siempre el varón tiene más incidencia. Pero esta curva, en especial, hablando de tuberculosis, se está equiparando en el tiempo. ¿Por qué? Porque la mujer también es económicamente activa ahora. Produce mucho más, probablemente, ¿no? Entonces sale a trabajar de igual o mayor forma que el varón. Entonces ahí se está equiparando la tasa de incidencia por esta enfermedad. Entonces esta data era porque el varón anteriormente salía y era que trabajaba y traía los recursos a la casa. Pero ahora como se está equiparando todo, entonces ahí esta curva se está, en tiempo se está igualando. ¿Okay? Tenemos una mayor prevalencia entre las personas económicamente activas o económicamente productivas, ¿no? Que es el adulto y el adulto joven, los 18 y 59 años, que tienen una prevalencia del 76, 73%, porque tienen mayor incidencia, que son precisamente lo que salen, ¿no? Ahora, hay un dato curioso, que la mayor prevalencia se produce en personas de raza afroamericana, entonces los morenitos, no les dicen negros todavía, ¿no? No se puede hablar de eso. Morenitos, ¿verdad? Entonces, se dice que la mayor prevalencia es entre afroamericanos. Esta es una data anglosajona, ¿no? Americana. No es tanto en la nuestra, porque el paciente que vemos, personalmente nunca he visto un morenito entero, personalmente. Casi todos son mestizos, ¿no? La gran mayoría. Pero se indica, la literatura mundial indica que hay una mayor prevalencia en este tipo de pacientes. Pues acá nos acercamos un poquito más, 31 millones de habitantes, ahora tenemos 33, ¿no es cierto? Solo un poco desfasada esta diapositiva. Pero ahí teníamos los casos que aproximadamente veíamos, ¿no? 27 a 28, 2020 subió de 33, 30 a 33 y ahora empezó a bajar otra vez la misma cifra. Esperemos que sigamos en esa tendencia, ¿no? Esta es una data reciente, 2019, donde vemos la incidencia regional de casos de TB y los factores de riesgo en unos casos. La prevalencia en varones, 63.62, es una data en MINSA, mujeres 36, casi la mitad en realidad, y como les decía, la prevalencia se ubica en la población económicamente activa, ¿no? Entre los 18 y 59 años, ¿no? Eso ¿dónde estamos en esta data 2019? Ahorita vamos a sacar la otra. Estábamos acá abajo todavía, ¿no? Aparentemente 659 casos, 1 a 6.1, actualmente estamos en la incidencia global de un 7-8% de lo que normalmente va a Cusco. Parecía que acá estábamos bien, ¿no? Parecía, no estábamos en zona de riesgo, hasta que salió el último boletín epidemiológico del año pasado. Este es uno del 2021, un poquito más cerca de nuestra realidad, 33 millones, 26, ¿no es cierto? Casos nuevos 23 a 25, ¿ya? Entonces esto como referencia, ¿no? Porque no lo voy a preguntar un dato estadístico, no sería lógico. Entonces, casos de MDR 1200, actualmente tenemos 1500, casos XDR 82 en esta data de hace 3 años, actualmente tenemos 150, que son los datos de pacientes que tienen. Y estas regiones las han catalogado como de alto riesgo. Estamos hablando del 2021, alto riesgo. ¿Dónde está Cusco? Sigue siendo verdecito, ¿no? Baja incidencia, hasta el 2021. Pero ¿qué pasa en esta data? Esta data es de agosto del 2022. ¿Ya? Nos dimos cuenta que Cusco apareció como una región de muy alto riesgo. Entonces, ¿qué está pasando? Como decía al principio, somos una zona de tránsito, tenemos a Maldonado al costado. Para nosotros, como región, según la data 2023, la convención quiere ser el foco más alto para nosotros, Paucartambo y Acomayo. Son las 3 regiones que para el 2023 reportaron mayor incidencia de casos de TB en el Cusco. ¿Ya? Y en la data nacional del MINSA también aparece Cusco como zona de alto riesgo. Esto es la data de agosto de 2022. Para de octubre de 2022 ya habíamos salido de muy alto riesgo a alto riesgo. Pero para 2023 volvimos a alto riesgo otra vez. O sea, definitivamente no está habiendo un seguimiento adecuado. En los hospitales nosotros estamos diagnosticando tuberculosis. Y eso no debe ser posible. Debemos nosotros manejar las complicaciones de la TB. Porque ese paciente ya estuvo rondando todas sus postas. Pero el médico general no se le ocurrió ni por acá tomarle una placa de rayos X y menos tomarle una vaciloscopia.
Lo manejo como una faringitis. ¿Y a cuántos contagios se hace? O sea, el objetivo es cortar esa cadena, ¿no?, de transmisión. ¿Ya? Entonces, probablemente por ahí es que nosotros estemos en zona roja, sea considerado Cusco dentro de las regiones con una incidencia alta y de riesgo para tener tuberculosis. Pero como ustedes están bien papeados, no creo que haya problema, ¿no es cierto? ¿O no? Ya, ¿ves? Seguimos avanzando. Ya. Entonces, esta es una data actual, igual, generalmente vemos en el adulto la mayor incidencia, ¿no? Entre este bloque, ¿no? Hace más del 70% entre la población económicamente activa, ¿no? Esas son datas del año pasado. En el Perú, o a nivel mundial, vemos que la incidencia es alta de las nuestras, ¿no? Perú, Bolivia y Haití tienen las tasas más altas, sobre todo en MDR y XDR. Nos comparamos con países pobres como la India, el África. O sea, estamos por ahí, definitivamente. Y uno se pregunta, y si somos un país que tiene tanta riqueza en otras circunstancias, ¿por qué no podemos ganar a la tuberculosis? Porque la TBC no está ganando, la incidencia es muy alta cada año. Entonces, ustedes son una nueva generación, hay que cambiar esta mentalidad y romper el ciclo lo más antes posible, ¿no? Acá lo ideal es sintomático respiratorio, captarlo, hacerle sus pruebas, diagnosticarlo y arrancar tratamiento. Ese es el objetivo. ¿Ya? Listo. Hasta ahí hemos terminado la parte epidemiológica. Pasamos a la parte fisiológica, microbiológica, estructural del bacilo. Esta es la estructura del bacilo tuberculoso, ¿no? Este tiene una pared rica, compleja, que tiene la mayor cantidad de lípidos, ¿cierto? Más del 50% de su peso tiene lípidos, ¿no? Que le va a dar propiedades como cuáles: ácido resistencia, crecimiento lento y rápido, resistencia a detergentes. Por tener esta pared de grasa grande, es muy difícil matar. Por eso resiste a diferentes estados biológicos. Le da resistencia a antibióticos, le da antigenicidad, tiene nuevos agregados, se muta constantemente, y ese es el principal problema. Y cuando se multiplica activamente, tiene forma de paquetes hidrofóbicos que le da mayor resistencia también. Esto, su composición molecular tiene diferentes estructuras que ustedes también ya lo han visto, ¿no? Probablemente en microbiología, ¿no es cierto? Que han visto las estructuras moleculares de las bacterias, parásitos, etc. En su pared en sí tiene una membrana bastante gruesa, conformada por una capa de arabinogalactano, capa de peptidolicanos, que es la principal, que le va a dar un carácter hidrofóbico, como mencionaba, y le hace refractario al ataque de la hidrólisis enzimática, que es el mecanismo de acción de muchos medicamentos antibacterianos comunes que conocemos. Entonces, esta característica de la pared hace que sea muy resistente, sea muy difícil de matarla. De ahí que los tratamientos son prolongados, de ahí que tenemos que utilizar multidrogas para matar este bicho, porque no podemos hacerlo con monodosis, ¿no es cierto? Listo. Entonces, este es un esquema donde podemos visualizar la estructura molecular de la pared de la micobacteria en comparación de una bacteria gram negativa o gram positiva. Como ustedes pueden ver, es mucho más compleja la estructura. Y al ser mucho más compleja, ¿verdad?, pues le dota de más resistencia al manejo normal, en comparación de estas bacterias que las matamos con mucha facilidad, con monodrogas y monodosis, ¿no es cierto? Ya vamos a la parte más bonita, ¿no?, que es la parte más crítica. ¿Cuál es el mecanismo de propagación y transmisión de la micobacteriosis? La tuberculosis se va a contagiar o se va a transmitir por vía inhalada de una persona susceptible, ojo, de una persona susceptible por una persona enferma. O sea, ¿qué quiere decir? Mis defensas están bajas y me tose en la cara un tuberculoso, me va a TB, necesariamente. Si acá, ¿dónde está Alberto? Alberto, está por ahí, ¿no? Si Alberto le deja su enamorada, por ejemplo, si me deprime un mes y no come, le va a dar TB, pues si acerca un tuberculoso le tose, que van al hospital todo el tiempo, le va a dar TB, ¿no es cierto? Pero si ustedes están bien papeados, como lo veo, entonces no va a haber ningún problema, o sea, porque todos probablemente tengamos TB latente, ¿no es cierto? Todos tenemos TB latente porque asistimos a un hospital. ¿Cuándo ha sido a propósito la última vez que les hayan hecho un PPD, muchachos? Porque eso sí es importante porque ustedes asisten a hospitales, ¿no? Eso sería importante que ir a la universidad. Bueno, siempre digo eso, pero no en este caso.
Porque todos los que están en el hospital, en este caso alumnos, internos, deberían tener un PPI físico para ver qué factor de riesgo tiene. Es importantísimo. Entonces, para identificar a alguien que tiene una TB latente alta y podría caerse si es que no toma las medidas necesarias. Entonces, la transmisión es vía aérea, inhalatoria, de un paciente enfermo a uno susceptible, ¿no es cierto? Necesariamente tiene que ser ese mecanismo de transmisión. ¿Listo? Si hablamos de esto, uno susceptible, entra por la nariz, es una partícula bastante pequeña, 0.2, 0.5, no sé de tamaño, por eso tiene la facilidad de ingresar hasta la zona distal, a la zona más profunda, la zona broncoalveolar, que es donde va a producir todo el daño que causa, ¿no? ¿Qué factores de riesgo tenemos? Hay varios acápites para ello, dependientes del caso, el grado de extensión de la lesión, la presencia y frecuencia de tos. Lógicamente, un paciente con carga basilar 3 cruces no es igual que un pausibasilar o uno de una sola cruz. El número de secreciones de esputo, ¿no? La virulencia de la cepa, los números de bacilos presentes en el esputo. En este caso es identificar cuántas cruces tiene, eso tiene un significado, ¿no es cierto? Que ahorita vamos a hablar de eso. ¿Y qué tratamiento ha recibido? Eso es importante cuando vemos un caso positivo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que identificar quién contagió a quién, pues, ¿no? Porque no es igual si identificamos un paciente que haya sido o haya tenido contacto con un TB sensible que con un TB MDR, ¿no? El tratamiento va a cambiar también. Dependiendo de la virulencia de la cepa, el número de bacilos infectantes, 10 a 200, la ruta de entrada al cuerpo, sabemos que es inhalatoria, sí o sí, por más que sea una TB extrapulmonar. Los efectos del mecanismo de defensa del huésped, lo que decía en cuanto al sistema inmune del paciente, y las características propias de la bacteria, ¿no? Del ambiente, que es muy frecuente, la concentración de la micobacteriosis, dependiendo de la ventilación, la humedad, si hay o no exposición a rayos ultravioleta, si hay hacinamiento, ¿no? Hablamos de los penales, los gerontológicos, las zonas de las casas de reposo, ¿no? Donde hay un hacinamiento marcado, ¿no? La pobreza también nos indica que es la principal causa, ¿no? Y dependiente del huésped susceptible, tiempo de exposición, cuánto tiempo hemos estado con este paciente poseedor, este paciente positivo, si tenemos susceptibilidad de tener la enfermedad, la edad también es importante, hemos visto, ¿no? Si es que hay algún tipo de comorbilidades o inmunosupresión, sobre todo esto nos habla de pacientes que tengan enfermedades crónicas, diabetes, enfermedad renal crónica, pacientes neoplásicos, pacientes con tratamientos prolongados con corticoides, ¿no? Y los raciales hemos hablado que hay una predisposición mayor en pacientes afroamericanos. Entonces, ¿qué factores nos sirven de fuente de información epidemiológica cuando investigamos un paciente con TB? El grado de extensión de la lesión será importante, es importantísimo, ¿no? Porque la carga basilar también se va a distribuir ahí, la presencia o frecuencia de la tos, el número de secreciones, la virulencia, pero la orina anterior positiva, el grado de extensión de la lesión. Si la reproducción del bacilo es cada 13 a 18 horas, estamos hablando de, hay dos tipos de multiplicación o replicación bacilar, los de multiplicación rápida, que se produce entre 13 y 18 horas, ojo, y los de replicación normal, que se producen entre 24 y 48 horas. Y no habiendo factores que se opongan a su multiplicación, en 3 semanas esta población sería superior a 4 billones. Y estos pacientes no han sido diagnosticados en 3 semanas, porque recurrieron su posta, tomaron su tratamiento, no mejoró, pero devolvió su posta. Pasaron estas 3 semanas. Imagínense tanta carga bacilar que tenemos en nuestro medio ambiente, sobre todo afuera. Entonces es importante la concientización, la socialización. Si tenemos un paciente identificado, debemos hacer una vaciloscopia y una placa y arrancar tratamiento lo más antes posible. ¿Okay? Un paciente con tuberculosis elimina al día 7.2 millones de bacilos, en promedio, en la exploración. Ojo, 7.2 millones. Pues imagínense cómo nos vamos a contagiar, pues si nuestro sistema inmune está bajo, con tremenda carga bacilar, ¿no es cierto?
una cavidad pulmonar, esta pregunta siempre hago, ¿no? De unos 2 centímetros de diámetro, aproximadamente contiene 100 millones de bacilos en sus paredes. 100 millones de bacilos. O sea, si tenemos un paciente cavitado, como los toditos que llegan últimamente al hospital, que toditos son con cavitaciones, tienen 100 millones por bacilo. O sea, al respirar estos pacientes están pues diseminando un montón de bacilos de cuerpo. Tenemos poblaciones bacilares de crecimiento rápido y crecimiento lento. Las intracelulares van a ser de reproducción lenta, ¿no? Y las extracelulares van a ser de reproducción activa. Estas extracelulares generalmente son las que producen los síntomas, desarrollan la resistencia y son los responsables de los fracasos. Pero las intracelulares, que son las que difícilmente podemos matar, pues el tratamiento es prolongado, que son las encargadas o las responsables de las recaídas. Entonces, hay dos tipos de reproducción en los bacilos, y ahí también a la complejidad de combatirlo. Y hay algunas de reproducción esporádica que también las catalogamos como intracelulares. ¿Cuántas poblaciones bacilares o cuánto es la cantidad de bacilos que encontramos dependiendo de la lesión? Una baciloscopía positiva o con confirmación bacteriológica, que se dice ahora, vamos a tener aproximadamente 10 millones. Una cavitaria, lo mismo, 10 millones a 10 millones. Un infiltrado, hablamos de 1 millón a 10 millones. Un nódulo, de la misma forma, adenopatías también. Una tuberculosis renal tiene una carga bacilar también alta, hablamos de 1 millón a 10 millones. Y las extrapulmonares bajan un poquito, de ese 1 millón, perdón, 100.000 a 10 millones. Entonces, para que se den cuenta que las cargas son bastante altas. ¿Okay? Recorremos un poquito. Cada expectoración, hemos dicho, 7.2 millones. Ojo con la diapositiva que estoy poniendo. Las preguntitas van por ahí. Una cavitación de 2 centímetros, hemos dicho, 100 millones de bacilos en el contenido. Los bacilos se reproducen, al menos los de reproducción rápida, entre las 13 y 18 horas, ¿no? El tamaño del bacilo es entre 0.1 a 0.5 micrómetros, por eso llegan a los alveolos. Son partículas bastante pequeñas. Y las partículas, lógicamente, mayores a 10 micrómetros no pasan, ¿no? Nuestro sistema ciliar, ¿no? Se quedan arriba, contienen la parte ciliar de nuestro árbol respiratorio. Si fuesen partículas de este tamaño, estaríamos felices y contentos, ¿no? Nunca llegarían a la zona broncoalveolar. Pero para tenerlo en cuenta ahí. Y la dosis mínima efectiva, hemos dicho que son 10 bacilos. 10 a 200 es el punto de corte, bacilos de infección, como la dosis mínima infectiva. Por inhalación. ¿Ya? ¿Hasta acá todo bien, muchachos? ¿Todo bien? ¿Todo bien, no? Ya, listo. Factores de virulencia, nos sirve el número de bacterias infectantes, la ruta de entrada al cuerpo, lógicamente, la pulmonar, la inhalatoria es la primera, los efectos del huésped y las características propias de la bacteria, que ya lo mencionamos. Esta es una diapositiva nueva, en la cual nos evidencia de que todo paciente o toda persona susceptible, nosotros en realidad tenemos un 30% de poder contagiar, al menos los que somos personas de salud. Y que cada año va sumando. Cada año va sumando un 10%, es lo que dice la estadística del MINSA. Cada año va sumando. O sea, si nosotros no estamos bien alimentados, con una dieta balanceada, una hidratación adecuada, todo, la posibilidad que tengamos definitivamente es muy alta en el tiempo. Entonces es importante que ustedes siempre se cuiden, porque es una enfermedad de mucho cuidado. ¿Ya? Entonces, pero no es acumulativa, es la ventaja en el inmunocompetente como nosotros. 30% y los que enferman 10%. Los pacientes que tienen VIH va subiendo de 5 en 5. Y en ellos sí es acumulativo. 5 el primer año, más 5 son 10, 15, 20, va subiendo en un año para el paciente con VIH. Va subiendo anualmente su posibilidad de riesgo de tener VIH. Estas dos últimas diapositivas son las últimas del año pasado de la representación del MINSA y me pareció muy interesante exponerlas, ¿no? Porque indica estadísticamente la posibilidad de poder tener VIH. Inmunocompetentes nosotros 5 los primeros 2 años, ¿no?
y luego 5 toda la vida. O sea, tenemos 5% toda la vida de tener TB. Pero estos pacientes con VIH o código blanco tienen 10% acumulativo. Bastante riesgo con ellos, ¿no? En cuanto a la fisiopatología, ¿cómo empieza todo esto? ¿No? Empieza por el sistema respiratorio. Nosotros hemos tenido contacto con positivo, tanto sea en la cara, ha entrado el bacilo, como es tan pequeñito, se metió hasta el fondo, ¿no es cierto? Entonces, hay aspiración de las partículas levitantes, las famosas gotitas de fluido, ¿no? Por ahí empieza todo, ¿cierto? Entra por nuestra vía respiratoria, pasa toda la zona orotraqueal, la tráquea, nuestros bronquios, se metió a bronquiolos distales, bronquiolos terminales, entró a nuestra zona de intercambio gaseoso. Algunas se quedaron retenidas por nuestro sistema ciliar de defensa, probablemente por el tamaño, o algunas captaron ello, pero la mayoría se metió hasta la zona alveolar, ¿no? A esta, definitivamente, no podemos evitarlo porque el tamaño es bastante pequeño. Entonces, estas partículas que se metieron, se fueron a nuestro alveolo, nuestro principal reservorio de oxígeno, donde se va a transformar el oxígeno y va a cumplir su función de mitosis pulmonar. Y cuando llegue el bacilo, se va a producir el famoso fenómeno de migración alveolar. Los bacilos empiezan a meterse dentro del alveolo. Ahí sale nuestro sistema defensivo. ¿Quiénes son? Nuestros macrófagos, ¿no? Los principales soldados que salen a atacar. Salen nuestros macrófagos a atacarlo. Pero como este bacilo es tan inteligente y tan resistente, como se multiplica con tanta celeridad, hace que el macrófago se lo come, pero dentro del macrófago empieza a multiplicarse hasta que revienta, ¿no es cierto? Es una fase simbiótica que se multiplica cada 24 horas, 13 a 18, y el macrófago no puede contener la infección y se sigue multiplicando. Esto es lo que pasa a nivel alveolar, ¿no es cierto? Como cuentito lo estoy contando, ¿no? Para que en el momento del examen, transforman todo. En este proceso, donde hay una destrucción del macrófago, necesariamente nuestra cascada inflamatoria se va a activar, ¿no es cierto? Entonces salen nuestras citoquinas, nuestras quimiosinas, todo nuestro sistema inflamatorio. De ahí que empiezan los síntomas específicos, la fiebre, la sudoración, el dolor, etc., ¿no? Porque está habiendo pues un cambio fisiológico, simbiótico, de irritación, de inflamación a nivel alveolar, que lo está sintiendo. Se produce una alveolitis, se llama porque se inflama el bronquio, inflamado el alveolo, se está destruyendo el alveolo porque lo que produce es la destrucción del tejido pulmonar, pero inicialmente el alveolo está con todas las arterias. Entonces, una vez que hemos empezado todo este sistema, ha colapsado el macrófago. Si lo llega a contener, se va a producir el famoso foco de Gauss. ¿Tenemos foco de Gauss, muchachos? ¿Tienen todos su foco de Gauss? ¿Tienes un foco de Gauss? ¿Qué opinan? A ver. Hagan un poquito, tengan miedo. ¿Tenemos foco de Gauss? Yo no lo conozco. Bueno, allá con lentes. ¿Tú tienes foco de Gauss? Sí, dale. No tiene foco de Gauss. ¿El otro? Digan sus nombres porque no los ubico, muchachos. Son nuevos para mí. ¿Tú qué dices? ¿Cómo te llamas? ¿En el fondo? Tú. Ian. Ian. No. ¿Tú tienes foco de Gauss? ¿Tendrás foco de Gauss, mejor dicho? Bueno, no. ¿Qué coincide? Con el par de señoritas. Acá, a ver. ¿Tú tendrás foco de Gauss? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? La de Link. ¿Tendrás foco de Gauss? No. Uno de más a la última que está llena, creo. Ya identifiqué. No tiene foco de Gauss. ¿Tiene su cicatriz acá ustedes, muchachos? Todos tienen su cicatriz. Bueno, es cierto lo que han nacido en otro país, no tienen, ¿no? Los venezolanos algunos no tienen, algunos. ¿Tienen su cicatriz, muchachos, acá o no? ¿Todos tienen su cicatriz? ¿No tienen? Todos los que tienen su cicatriz tienen pues un poco de Gauss, porque ahí les han metido el virus. Cuando nacieron, les metieron por la vacuna de la BCG, el virus del Calmette-Guerin se llama, ¿no es cierto? Es un virus atenuado de TB. Les han metido. Por eso que cuando les ponen, hacen fiebre, hay una cicatriz grande, hay una pápula ahí que queda, por eso queda la cicatriz.
Entonces, ¿qué forma? Un foco de Gauss. Pero como el sistema defensivo lo ha encapsulado, listo, lo calcificó y ahí quedó. Todos tenemos foco de Gauss. A ver, los que tenemos las características. ¿Y qué es el foco de Gauss? Un proceso de inflamación local caracterizado por qué? Por alveolitis, neumonitis y linfangitis. Ese es el complejo de Gauss. Tríada de Gauss. ¿Ok? Pero en muchos de los pacientes sensibles que no tienen un sistema defensivo completo, rebasa esta estructura, entonces el foco de Gauss de frente salta al complejo de arranque, que es donde van a diseminar y van a desarrollar la enfermedad. Entonces todo este proceso específico por diseminación hematógena y diseminación linfangítica van a producir la afectación de los ganglios y por ende la diseminación a zonas superiores. Es ahí donde se va a formar el complejo de arranque. Los nódulos decimos, el complejo de arranque, es ahí donde desarrolla la enfermedad. En lo que han visto, la mayoría de casos de TB, la mayoría, los vamos a localizar en las zonas apicales, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué las zonas apicales? Más que todo transmitidas. Porque tienen mayor carga de oxígeno, ¿no es cierto? La zona 1 de West es una de las más ventiladas, ¿no es cierto? Entonces, porque ahí tiene mayor oxígeno, por eso se acumula ahí el bacilo, se va a esas zonas y ahí me destruye esas zonas. ¿Ok? Entonces son los dos complejos que se producen. El de Gauss, que todo lo tenemos, el de arranque cuando no hay contención por el sistema defensivo, y ya cuando se producen los nódulos decimos por las diferentes diseminaciones, tanto linfangítica como hematógena, ya se produce la enfermedad. ¿Ok? Así de facilito, ¿no es cierto? ¿Ya? Dale. Doctor, los nódulos, diré, los focos de Gauss son condensaciones, se ven en la radiografía. Son granulomas. Sí, sí se ven las placas. Granulomas. Todos tenemos en las placas de la radiografía el complejo de Gauss. Listo. Ahora, la capacidad de las microbacterias para causar enfermedad están estrechamente asociadas con la capacidad para sobrevivir dentro de los macrófagos de acogida, lógicamente, ¿no? Como es un bacilo tan potente, tan resistente, que pese a ser deglutido, tiene la capacidad de multiplicarse dentro del macrófago, esa es la que la hace peligrosa a la piel. Y latente, sobre todo a la piel. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos? En el huésped tenemos que hay varios factores que influyen en el desarrollo de la enfermedad. Mecanismos de defensa respiratoria propios innatos del huésped. El foco primario, donde la primera línea va a ser los macrófagos, la vía linfática, los ganglios regionales, como vimos en las imágenes anteriores. La primera infección se va a diseminar por vía hematógena, sobre todo para la localización extrapulmonar. Vemos muchos casos de TB extrapulmonar, pero ¿por dónde entró el bacilo? Ha entrado por vía inhalatoria. Por ahí entró el bacilo. Necesito que las dos heriditas, dos TBs, no va a entrar, es inhalatoria. ¿Y por dónde se disemina? Por vía hematógena. Esto cuando hablamos de TB extrapulmonar, ¿no es cierto? Listo. En cuanto a la clínica, hay diferentes características y para eso tenemos que tener en cuenta primero una definición operativa, una definición operacional, lo que es el sintomático respiratorio. O sea, ¿cuál es el objetivo? Deben identificar al sintomático respiratorio. ¿Quién es el sintomático respiratorio, muchachos? Porque ya debió hacerlo eso alguna vez. Cualquiera. ¿Qué es el sintomático respiratorio? ¿Nada? ¿Qué creen que es el sintomático? Cualquiera, lance cualquier concepto. Dale. General, síntomas respiratorios. ¿Tú qué opinas, la de Azul? Es el paciente con tos por más de 2 meses. Correcto. El sintomático respiratorio es aquel paciente que tose como sin flema más de 15 días. Ese es el objetivo del MINSA, identificar al sintomático respiratorio. ¿Y por qué es el objetivo del MINSA? Porque ese sintomático respiratorio real, el 5% de los sintomáticos respiratorios debe salir beta positivo. Ojo con lo que estoy diciendo. El MINSA dice que mínimo debería ser 10, pero el dato exacto es 5%. El MINSA lo que quiere es que el 5%, si realmente es un sintomático respiratorio real, debe salir beta positivo. Entonces, eso es lo que no se debe olvidar ustedes. Sintomático respiratorio. Cuando estén en la comunidad, cuando estén en su centro de salud,
tú? Este está tosiendo por... No, recién hace una semana, pues si sigues investigando, no, pasaron las 2 semanas. Pide un PK. Por más que escuches un pulmón limpio, un PK o una radiología. Según la última norma técnica nos apunta de que antes de la vaciloscopia pidamos una placa de rayos. Y si en la placa ves algo medio sospechoso, recién pides la vaciloscopia. Es lo que indica la nueva norma. Con la anterior indicaba que de frente pedías vaciloscopia y placa. Ahora no, ahora te dice, si tienes un sintomático respiratorio, pídele placa radiográfica si la tienes a disposición. Si ves algo raro en placa, pide vaciloscopia. Esto para que no gastes insumo, material, todo, ¿no? Porque a veces los que hacen los establecimientos de salud, yo fui en Huachac 4 años o algo así. Durante todo el año no recaudan sintomáticos respiratorios. Y el último trimestre, para cumplir las metas, a toditos, tosiendo, vaciloscopía, vaciloscopía para cumplir las metas. Es un desperdicio total, ¿no? De personal, insumo, material, todo, etc. Entonces lo que tienes es identificar desde el principio sintomático. ¿Okay? Entonces, en cuanto a los síntomas, tos y seca productiva, más de 15 días. Expectoración, que puede ser como sin hemoptisis. Si no hemoptisis, no necesariamente stevia, pero en nuestro país la primera sospecha con un paciente sin hemoptisis es stevia, ¿no? Dolor torácico y síntomas generales como anorexia, dinamia. Tiene una característica y particularidad que hay diaforesis nocturna, es una particularidad de la stevia. Hay pérdida de peso y fiebre, lógicamente, ¿no? Generalmente nocturna también esta fiebre. Si hablamos de tuberculosis extrapulmonar, hay que teledirigir o dirigir la sintomatología al órgano fetal. Si es ganglios, a la estrófula, edema de ganglios. Si es pleura, habrá difusión pleural, dolor pleurítico, tipo punzada. En el urinario hablamos de la triada de Colombino, ¿no? Generalmente no identificamos nada, pero la triada de Colombino. Eso me hablarán en la próxima clase, ¿no? Cuando veamos el urinario y nos expliquen, pues hablarán de la triada de Colombino, ¿no? Y lógicamente, si el sistema nervioso central habrá pues convulsiones, trastornos sensorios, etc., ¿no? Dependiendo de la zona donde esté atacando la triada. Bien. Vamos al diagnóstico. Ya tenemos la clínica, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la tuberculosis? Primero va a ser la clínica, lógicamente. Los síntomas, que es por lo cual el paciente viene al centro. Y cómo sospechamos o cómo confirmamos nuestra sospecha diagnóstica, la vaciloscopía, la adquisición de Nielsen, la radiología. O sea, tenemos clínica, tenemos laboratorial con la vaciloscopía, tenemos radiológica con la identificación de infiltrados, nódulos, cavidades, fibrosis, etcétera, perfusiones. Tenemos el PPD, esto básicamente para contacto, esto será dentro de lo microbiológico, y hay una parte importante que es la epidemiológica, ¿no? Entonces tenemos clínica, tenemos radiológico, microbiológico e epidemiológico. Son los patrones y ejes que debemos buscar en un paciente con sospecha de diagnóstico de TB, ¿no es cierto? En la parte laboratorial actualmente tenemos un montón de pruebas. Felizmente ya tenemos el GeneXpert en Cusco, que es el PCR de tipo real. Tenemos como cromatografía de espectrometría de masas, tenemos cromatografía de capa delgada, un término medio raro, ¿no es cierto? Que no los tenemos. Cuantiferón, tenemos helada si está en nuestra mano, dosaje de anticuerpos por ELISA, tenemos un montón de pruebas en la actualidad. Pero de las más comunes, las más rápidas que tenemos, el PCR, porque nos va a diagnosticar en 48 minutos, 45 minutos. ¿Ya? Y para extrapulmonar esto siempre un montón. Y la epidemiológica, ¿no? ¿Viajan ustedes así? Creo que no vienen con su propio carro ustedes, ¿no? ¿Ah? Entonces, es muy familiar esta imagen, ¿no es cierto? Entonces, está bien que viajen así, pero abran todas las ventanas. Entonces, es lo más recomendable. Este componente es importante porque no sabemos si acá hay un tuberculoso. No sabemos si estuvo guardado o no. De repente ha estado en Canadá y no sabemos, ¿no es cierto? Entonces, ese es el detalle, ¿ya? Otra parte importante es la vaciloscopía, y esto sigue en vigencia, que es cuando identificamos un paucivacilar, o qué significa un paucivacilar, una cruz, dos cruz, una cruz, tres cruces. Siempre les pregunto esto, pero siempre no me responden, no sé por qué. Porque es bien fácil ubicarse, entonces nunca se olviden de este tipo de preguntas. Entonces, lógicamente, ¿cuándo es una vaciloscopía negativa? Cuando no se ha identificado, no se ha encontrado ningún bacilo en 100 campos. Negativo. ¿Cuándo es un paucivacilar? Cuando se ha hallado entre 1 a 9 bacilos ácido alcohol resistentes en 100 campos observados. 9 máximo encontraron, paucivacilar. ¿Cuándo es una cruz? Cuando se ha encontrado menos de un bar
por campo en 100 campos observados. Yo siempre hago una pregunta, siempre hago esta pregunta, también siempre la erran, lógicamente no la voy a volver a repetir este año. Les pongo, si hemos encontrado 98 bacilos, ¿qué cruz corresponde? Me ponen pausa y vacilar. No, pues no puede ser, ¿no es cierto? Si es 98, de 10 a 99 tendrá que ser una cruz, ¿no es cierto? Ahora si les pongo 10 bacilos, no me voy a poner pausa y vacilar, me ponen una cruz también, ¿no es cierto? Son deducciones, nomás hay jugadas nomás que se pueden hacer ahí. ¿Qué es dos cruces? Que se encuentre 1 a 10 bacilos por campo, en 50 campos observados. ¿Y qué es tres cruces? Que encontremos más de 10 bacilos por campo en 20 campos observados. Entonces, esta es la clasificación que da en la actualidad el MINSA. Pero tenemos otra, la que no le he puesto. Lo voy a soplar ahorita para que sepan exactamente, porque esta preguntita sí la puedo hacer, ¿eh? A ver. Pues la nueva clasificación del MINSA, o mejor dicho, la nueva norma técnica del MINSA, el año pasado sacó otra clasificación de baciloscopía en base a auramina. Entonces, acá les menciono. Entonces, en base a auramina, este es en base a Ciel-Nielsen. Ojo, no se olviden, Ciel-Nielsen. En base a auramina, la clasificación es la siguiente. El informe baciloscópico en base a la técnica de auramina es una cruz que encontremos entre 3 y 24 bacilos ácido alcohol resistentes por campo en un microscopio de 200X y que encontremos 1 a 6 bacilos ácido alcohol resistentes por campo en un microscopio de 400X. Una cruz. Bonita pregunta, ¿no? Ya. Entre 25 y 250 bacilos ácido alcohol resistentes por campo en un microscopio de 200X, dos cruces, o 7 a 60 bacilos ácido alcohol resistentes por campo, dos cruces en una microscopía de 400. Y tres cruces mayor a 250 bacilos ácido alcohol resistentes por campo a microscopio de 200X, o mayor a 60 bacilos ácido alcohol resistentes por campo en un microscopio 400X, tres cruces. Ya tienen una cruz, dos cruces, tres cruces. ¿Ok? Eso es lo nuevo en cuanto a la identificación baciloscópica de la nueva norma. Esa no la puse, no olviden esto. Listo. ¿Qué otra prueba más de diagnóstico tenemos? Tenemos la prueba de tuberculina, que es la PPD. Pero la PPD no significa que tengan la enfermedad, ojo. La PPD significa que ha habido contacto con el bacilo, han hecho infección, pero más no han hecho enfermedad. Esto deberíamos salir positivos todos, deberíamos. ¿Ok? Por eso que me preguntaba si tenían un PPD en algún momento ustedes. Es una PPD o una prueba de tuberculina positiva e indica contacto previo con el bacilo tuberculoso. Se realiza según la técnica de Mantoux por administración intradérmica en la cara anterior del antebrazo de 2 unidades de tuberculina, PPD, RT22, es el reactivo que sigue existiendo, 23, perdón. La lectura se hace a las 48 a 72 horas y se mide solo la pápula, solo la papulita, no el eritema, sino la pápula se mide. Se mide la induración, expresando los resultados 6 milímetros. La induración medida en el eje transversal del antebrazo, ¿no? Un PPD positivo cuando se mide cuando es igual o mayor a 5 milímetros. Positivo en niños, 5 milímetros. Pacientes VIH, 5 milímetros positivo. En inmunocompetentes, 10, personas de salud, 10. ¿Ok? Yo, por ejemplo, de hace 4 años tengo 14 de PPD. Ahora tendré 20, me imagino. Es importante que ustedes también se hagan, ¿no? Al menos cuando es normalmente hospitalario. Cuando van a hacer su internado, debería ser una norma. Debería ser. Eso es responsabilidad de la parte administrativa de la universidad. ¿Ok? Listo. Algo más, es un nuevo cuadro que saqué también para ver la papulita, ¿no? En tiempo real, plano gráfico, cómo se medía. Tiene un medidor especial para identificar, ¿no? En quienes está indicado hacer PPD, contactos de casos de tuberculosis, generalmente se prioriza menores de 5 años o mayores de 65 y personal de salud.
La nueva norma también haya cambiado en ese aspecto, indica de que paciente con diagnóstico, o mejor dicho, con contacto de caso índice TB positivo, independientemente del diagnóstico o del resultado del PPD, debe iniciar TPTB. Eso dice la nueva norma técnica. La anterior disgregaba y mencionaba de que se hacía PPD a menores de 5 y menores de 65, y si era positivo arrancábamos TPTB, o quimioprofilaxis por isoniazida. Ahora ya no se llama quimioprofilaxis, ahora es TPTB, que significa terapia preventiva de tuberculosis, ¿no? Pues ahora indica que a cualquier caso índice, si en la casa hay un positivo, hay que arrancar terapia profiláctica todavía. Lógicamente descartando actividades de... ¿Ok? Listo. Vamos. Tenemos algunas pruebas que son muy importantes, que son pruebas típicas, que felizmente desde el año pasado, 22, 23, 24, ya las tenemos a la mano, felizmente, como laboratorio regional aquí en Cusco. El MOTS, se acordarán del MOTS, alguna vez habrán escuchado el MOTS, no sé si algunos escucharon el MOTS. Esta es una prueba bastante interesante, porque es una prueba de sensibilidad directa, a partir de muestras de esputo, de pacientes TB sensible y TBMR, que estaba indicada para pacientes con resistencia a isoniazida rifampicina, o sea, básicamente apretan 2 drogas como hace esta prueba. Los resultados demoraban entre 7 y 14 días, y esta era una prueba especial que tenía una particularidad de que podíamos mostrar o enviar pacientes con muestras de baciloscopía negativa, pausivacilar o positiva, para que hagan este tipo de prueba de sensibilidad. La particularidad de esta prueba es que es una prueba que se inventó en Perú hace más de 25 años, pero ya el MINSA desde el año pasado indicó ya retiro de esta prueba, porque hay mucha exposición al bacilo y el personal de salud empezó a contagiarse con TB. Entonces esta prueba ya no la practicamos desde el año pasado, desde agosto del año pasado. Pero como referencia histórica es importante que la sepan. ¿Okay? Tenemos el GRIES con la nitrato reductasa, que es una prueba directa a partir de muestras de esputo de baciloscopía positiva, a partir de una cruz, o sea, sí o sí necesita una baciloscopía positiva. Detecta también resistencia a isoniazida rifampicina y sus resultados van entre los 14 y 28 días, bastante largos, ¿no? Tenemos el BACTEC, que es el diagnóstico de TB y de sensibilidad a medicamentos de primera línea, o sea, es mucho más completa, porque no solo nos indica resistencia a rifampicina e isoniazida, sino también a estreptocina, a firacinamida y etamutor. El resultado sale entre 4 a 12 días desde el motivo positivo. Necesariamente el BACTEC necesita muestras, pueden ser negativas por una sospecha de posibilidad, y muestras positivas también. Está indicada para detección de TB pulmonar y extrapulmonar a partir de muestras pulmonares y extrapulmonares, en TB infantil, trabajadores y personas de salud, código blanco, pacientes que tienen comorbilidades y sospecha de TB, diabetes, cáncer, insuficiencia renal crónica. En cuanto a la TB, sistema nervioso central, no sirve líquido para cultivo, ahí mandamos a hacer pacto. ¿Okay? Entonces ya aparentemente. Tenemos Genotype, ahorita la mayoría de los pacientes positivos estamos aplicando el Genotype felizmente. Es una prueba de sonda lineal de ADN que no solo va a identificar resistencia a rifampicina y isoniazida, sino que nos va a identificar mutagenicidad, ¿no? O sea, si hay genes mutantes. Entonces, es una prueba directa en muestras de esputo e indirecta en cultivos positivos. El Genotype necesita muestras positivas, ojo, en comparación del MOTS, que podrías mandar muestras negativas o pausivacilares. Genotype te exige muestras exclusivamente positivas. ¿Ya? Identifica el complejo Mycobacterium y detecta mutaciones, ya lo mencionamos, resultados en 72 horas, que acá llegaban 2 semanas, ya tenemos la máquina desde el año pasado, tenemos resultados en 4 o 5 días felizmente. Se realizaban anteriormente en el Instituto Nacional de Salud o Laboratorio Regional de Referencia, felizmente ya tenemos ahora. Indicada para detección directa o indirecta de resistencia a isoniazida rifampicina e identificación del complejo Mycobacterium. Pacientes con tuberculosis, frotis positivo, ya no existe ese término, por ejemplo, ahora es con confirmación bacteriológica. Pacientes con tuberculosis negativa o extrapulmonar con cultivo positivo, antes o durante el tratamiento, pero no sirve como seguimiento, es para tamizaje de inicio. ¿Nos sirve para qué? Para evitar de que en el tiempo tengamos pacientes MDRs que estén falsamente tratados. Anteriormente, cuando no teníamos acceso a estas pruebas, a todos arrancábamos de esquema sensible, y a los 2 meses veíamos que no había mejoría y recién hacíamos cultivo. Y ahí veíamos que era resistente y ya habíamos perdido 2 o 3 meses, ¿no?
Entonces ahora no, positivo, de inmediato se manda el cultivo para genotype, ya tenemos en corto plazo, 7 días, si es resistente o no y si la droga es adecuada. ¿Ok? La prueba para medicamentos de segunda línea nos sirve para identificar XDR, IMDR, multitratado, fracaso, psicotazo, etc. ¿no? Listo. Esta es una nueva tablita también que me parece muy interesante. Esta tablita, memorícenla bien, porque los tratamientos de TB en la actualidad, el objetivo es atacar las mutaciones genómicas. Es así que el principal gen identificado para rifampicina es el RPOB, ¿ya? La isoniazida tiene 3 tipos de mutantes: el NHA, que es el propio de la isoniazida, el AHPC, que la tenemos en menor proporción, y el CAG. ¿Por qué es importante el CAG? Porque la prueba fenotípica del genotype, si nos identifica CAG, no solo nos está identificando resistencia a isoniazida, sino también nos está identificando resistencia a etionanida, que es otra droga de segunda línea. Entonces es importante la identificación genómica. La pregunta de esta voy a lanzar por si acaso. De piracinamida es el PSNA, de estreptomicina, el RRS, el RPSL, del etamotor, el MBE, y de una fluoroquinolona que es el GIR-A. Estos son los genes que se están identificando actualmente. Esta es una diapositiva actual, es de fines del 2020, ¿ok? En base a PDA. ¿Ya? Esta es una placa donde podemos ver un infiltrado típico de TB. Típicamente, si vemos una placa con tanto deterioro y compromiso pulmonar, vamos a verlo con compromiso bilateral, ¿no? Este paciente debe estar a punto de morirse probablemente, ¿no? Que tiene infiltrado bilateral que agarra casi los 2 lóbulos superiores del pulmón. Hay bastante compromiso, ¿no? Entonces si somos más minuciosos, inclusive podríamos apostar a que es una milia, ¿no? Con diseminación broncogénica. Pero lo que nos llama la atención acá es que lo que quiero que vean es el infiltrado algodonoso, ¿no? Alveolar, que tiene la parte superior de ambos ápices. ¿Ok? Entonces, hay un montón de placas acá para que puedan visualizar un poquito. Lesiones cavitarias, tractos fibrosos, todo en pacientes con diagnóstico de tuberculosis pulmonar activa y en proceso, ¿no? Hay cavitaciones, bronquiectasia, signo del guante positivo acá también, ¿no? Vemos como un guante, ¿no? Como una garra, diferentes huecos acá, que son signos de bronquiectasia, atracción. Otra placa donde vemos cavitaciones bastante marcadas, bulas y cavitaciones, ¿no? Hay otra activa aparentemente, la vacía, infiltrado alveolar, con tratos fibróticos, con compromiso pulmonar bastante considerable en ambos episodios, ¿no? Otra TB, podríamos pensar que asociado a efusión pleural también, podría ser una pleuroparenquimal, ¿no? Porque hay TBs en las cuales no solo se afecta el pulmón, sino la pleura también es simultánea. A esas las catalogamos como TBs pulmonares o pleuropulmonares. Otra más, efusión pleural. Ahora pasamos a lo que son las definiciones operacionales. Que es importante porque ha habido algunas modificaciones en la norma técnica actual. Nosotros nos guiamos en las diferentes normas técnicas que hemos tenido en el tiempo. Inicialmente la de 2013, que es la que regía hasta el año pasado, salió otra ajustando la terapia antimicrobiana, anti-TB en 2018. Desfasada, lógicamente, porque estaba en base a la guía de drogas anti-TB de la OMS. Pero en la actualidad, esta guía ya quedó en el pasado, ¿no? Esta es la de 2018. Y la que tenemos actualmente es esta, que es la del 25 de marzo de 2023. Es la guía 200, si no me equivoco. Sí, es la guía 339, perdón. Entonces, algunas definiciones que nunca van a variar y las tienen que tener en cuenta. Caso probable de tuberculosis, persona que presenta síntomas o signos sugestivos de TB, incluye a los sintomáticos respiratorios. Ya sabemos que es sintomático, ¿no es cierto? Caso de tuberculosis, persona a quien se le diagnostica tuberculosis y a la que se le debe administrar tratamiento. Caso de tuberculosis pulmonar, persona a quien se le diagnostica tuberculosis con compromiso de parénquima pulmonar, con o sin confirmación bacteriológica, ya sea vaciloscopía, cultivo o prueba molecular. Caso de tuberculosis extrapulmonar, persona a quien se le diagnostica tuberculosis en órganos diferentes a los pulmones. El diagnóstico se va a basar en base a un cultivo, prueba molecular positiva, evidencia histopatológica, o sea, una biopsia,
y o evidencia clínica de enfermedad extrapulmonar activa. ¿Ok? Casos generales. Ahorita les digo cuál ha sido el nuevo. Esta parte es importante. Cuando decimos que es una conversión y cuando decimos que es una reversión. Eso se deben tenerlo en cuenta también ustedes. Conversión se consideran cuando se tiene dos cultivos negativos consecutivos con intervalo de 30 días después de tener un positivo. Cuando nosotros realizamos el tratamiento anti-TB o cuando instauramos un tratamiento anti-TB, lo que buscamos es esto, buscamos la conversión bacteriológica. De positivo a negativo, ¿sí? Reversión se considera cuando luego de una conversión bacteriológica inicial vuelve a presentar dos cultivos positivos consecutivos. O sea, este volvió de positivo, volvió a negativo y otra vez volvió a positivo. Reversión, sospecha de fracaso terapéutico, sospecha de resistencia antimicrobiana. Caso nuevo, paciente con diagnóstico de tuberculosis que nunca recibió tratamiento anti-TB o que lo haya recibido por menos de 30 días. Ojo, caso nuevo, menos de 30 días. Todavía no se cataloga como abandono. Caso antes tratado, paciente con diagnóstico de tuberculosis con antecedente de haber recibido tratamiento anti-TB por 30 días o más. Caso antes tratado. Recaída, paciente que presenta otro episodio de tuberculosis diagnosticado después de haber sido dado de alta como curado como tratamiento terminado. Punto de corte, 6 meses a 1 año. Lo catalogamos como recaída. ¿Ok? Abandono recuperado. Ya no existe este término por si acaso. Abandono recuperado. Ahora es falta de seguimiento del paciente. O pérdida de seguimiento. Pérdida de seguimiento. Ya no se dice abandono, sino pérdida de seguimiento. Paciente que no concurrió a recibir su tratamiento por más de 30 días posibles. O sea, paciente que no recibe por 30 días, lo catalogamos como abandono o pérdida de seguimiento. Y si lo volvemos a pescar, arrancamos el tratamiento de cero. Otra vez de cero. ¿Ok? Fracaso, paciente que ingresa a un nuevo tratamiento luego de haber sido declarado como fracaso terapéutico. Paciente curado, paciente con confirmación bacteriológica al inicio, que concluye el esquema de tratamiento y cuenta con baciloscopía de esputo negativa en el último mes de tratamiento. Paciente curado. Tratamiento completo, son dos terminologías que igual nos llevan al éxito terapéutico. Paciente con confirmación bacteriológica al inicio que concluye el esquema de tratamiento con buena evolución y en quien no fue posible realizar la baciloscopía de esputo en el último mes. Tanto el paciente que lo cataloguemos como tratamiento completo como paciente curado, ojo, ambos los catalogamos como éxito terapéutico. ¿Ok? Ambos nombres, ambos acá, no se olviden. Fracaso, paciente con baciloscopía de cultivo de esputo positivo a partir del 4.º mes de tratamiento. Estamos hablando del TB sensible. Estamos hablando de TB sensible y el 4.º mes sigue siendo positivo y hablamos de fracaso terapéutico. 4.º mes de tratamiento. ¿Estamos finitos, no? Abandono, paciente lógicamente que abandonó por más de 30 días y fallecido, pues aquel que falleció por fe, ¿no? Vamos a lo un poquito más feo. MDR. Paciente que concluye el esquema de tratamiento curado de MDR. Paciente que concluye el tratamiento y cuenta con 10 cultivos mensuales negativos consecutivos en los últimos 12 meses de tratamiento. Paciente curado de MDR. Lo propio que igual que el otro. Paciente con tratamiento completo. Paciente que completó el tratamiento satisfactoriamente, negativizó, pero no fue posible o no tenemos el resultado del cultivo último. Se lo cataloga como tratamiento completo. Entonces, esto es importante que sepan porque así se manda las altas a la central. Ambos, repito, también el MDR, que lo cataloguemos como paciente curado o paciente con tratamiento completo, son catalogados como éxito terapéutico. Fracaso acabaría es paciente que no logra la conversión bacteriológica al 6.º mes. No se olviden del otro, que era el 4.º mes. El 6.º mes para catalogarlo como fracaso terapéutico. Abandono, paciente lógicamente que abandona después de los 30 años, pasados 30 días. Acá hay algunas cosas nuevas. Paciente de caso TB sensible o PAN sensible, paciente que demuestra sensibilidad a drogas, sensibles a todos los medicamentos de primera línea, por prueba convencional. Multidrogo resistente, ojo, a quien llamamos MDR, aquel paciente que tiene resistencia a isoniazida y rifampicina, solo esas dos por si acaso. Paciente XDR, caso de resistencia simultánea a isoniazida, rifampicina, una fluoroquinolona por prueba rápida molecular convencional y una droga oral. Esto es nuevo.
abedaquiline o linezolid. Ahí llamamos XDR, que no estaba tampoco en la norma técnica 2003. La del 2023 ya cuenta con eso. Paciente T monoresistente. Ah, en la pregunta les puse esta pregunta, me parece, no me acuerdo. Creo que sí, ¿no? En el simulacro que hicimos en la primera clase. T monoresistente. Caso en el que se demuestra que a través de la prueba de sensibilidad convencional es resistente solo a una droga antibiótica. Paciente poliresistente. Caso en el que se demuestra a través de una prueba de sensibilidad convencional resistencia a más de una droga anti-TB sin cumplir el criterio de MDR. Puede ser 2 o 3 drogas resistentes, pero si no me cumple con el criterio de ser resistente a isoniazida o rifampicina, no es MDR, ojo, es poliresistente. Nuevo en esta nueva norma técnica, el concepto o la definición de paciente pre-XDR. ¿Quién es este? Paciente con resistencia simultánea a isoniazida, rifampicina, una fluoroquinolona, por prueba rápida, excepto a las drogas de vía oral. Es la diferencia entre el XDR y el pre-XDR. Ojo con esto, viendo muchachos. Listo nomás. Listo. Si hemos hablado de todo esto, no es necesario mayor disertación, ¿no es cierto? Y ahora nos vamos al tratamiento. ¿Cómo vamos? ¿Estamos bien? Sí, estamos bien. Ya. En cuanto al tratamiento, el tratamiento es bastante amplio, ¿no? Es un patógeno, como ustedes han visto, bastante potente, bastante resistente, sobre todo por la pared que tiene. Pues, ¿qué es lo que buscamos normalmente con el tratamiento? Evitar la selección de resistencia. Necesariamente se debe asociar drogas, por eso que es tan potente esta droga. Los tratamientos son largos, 6 meses, 1 año, hasta 2 años, ¿no? Y el objetivo es matar a las diferentes poblaciones bacilares y por último cortar la vía de transmisión, ¿no? Entonces es lo más importante. Entonces dentro de las poblaciones bacilares vemos que hay poblaciones de replicación rápida, lenta, bacilos de multiplicación intermitente, que son más esporádicos, y bacilos en estado de lento, ¿no? Entonces los de multiplicación rápida van a ser los responsables de producir los síntomas, la muerte, el contagio, la diseminación y la resistencia, y generalmente necesitamos drogas bactericidas. En los bacilos de multiplicación lenta, que son los causantes de las recaídas, son los intracelulares, se acordarán, necesitamos drogas esterilizantes de mantenimiento, ¿no? Entonces, esa es la característica del tratamiento que queremos. Entonces, estas son las diferentes drogas. Estas son las drogas que conocemos, ¿no? Isoniazida, rifampicina, piresinamida y tambutol. En inyectables teníamos Strepto, felizmente ya no la tenemos por su alta tasa de toxicidad. En los años 90 ya la retiraron. Tenemos todavía estos inyectables, cannabicina, mica, caprio, y todas estas drogas que ustedes ya conocen, ¿no? Que son drogas de segunda línea orales, las antiguas. Dentro de los esquemas, ¿qué es lo que queremos? Matar a las células de replicación extracelular, ¿no? ¿Y qué drogas tenemos para matar este tipo de drogas? Y que necesitan un pH neutro. La isoniazida, estreptomicina, rifampicina y tambutol, que lo tenemos en el esquema sensible, lo tenemos. Las de multiplicación de pH lento, las intracelulares, piracinamida, pues es una muy buena droga la piracinamida, rifampicina y isoniazida. Entonces ya saqué la conclusión cuáles son las drogas más potentes del esquema sensible. Las de escasa multiplicación o multiplicación esporádica, generalmente en las lesiones casiosas, en las cavernas, rifampicina y isoniazida, pues entra muy bien. En los focos fibróticos y calcificados, sin poca replicación, dependerá del estado inmune. Se dice, hay literatura que habla de que hay casos hasta en un 15% que la TB se soluciona espontáneamente. 15%. Ojo, depende del estado inmunológico del paciente. Muchas veces viene un paciente que te dice, nunca tenía TB, le pides la placa y es una placa secuelada, ¿no? Entonces, lo hemos visto muchas veces. Y hasta 15% llega a esa tasa. Este cuadro es muy bonito, porque nos habla de la tasa bactericida que tienen las diferentes drogas y la tasa de drogas bactericidas, sintetizantes y la toxicidad. Es así que ¿qué drogas tienen alta eficacia o actividad bactericida? Isoniazida, rifampicina, las quinolonas, levofloxacino, moxifloxacino, moderada linezolida de quinina de la manil carbapenems y baja en telamida, clofazimina y piracinamida, bactericida. Eso nos servía para las poblaciones extracelulares, ¿no es cierto? Las drogas con actividad esterilizante nos servía para la sintra y ahí tenemos
la rifampicina, la piracinamida, igual quinolonas, moxifloxamino levo, linezolid, clofazimina, bedaquiline, de la y carbapenems de moderada potencia. En cuanto a prevención de resistencia, vemos que las drogas de primera línea siguen siendo las pioneras. Rifampicina, isoniazida, etabutol, pero ya tenemos las de segunda también, linezolid, bedaquiline, de la en inyectables, fluoroquinolona, etironamida, cicloserina, ácido paramino salicílico y clofazimina dentro de las drogas que previenen resistencia. Dentro de las drogas más tóxicas, las más altas, son muy pocas en realidad, de las más comúnmente utilizadas, las que tienen baja toxicidad, etambutol, rifampicina, isoniazida, fluoroquinolonas, bedaquiline, telamelid, carbapenems, felizmente la mayoría de drogas que utilizamos, moderada, piracinamida, linezolid. De ahí que la mayor tasa de resistencias, no resistencias, sino de reacciones adversas, sobre todo hepáticas, sean causadas por piracinamida. ¿Ok? Listo. Entonces es un cuadro bastante bonito que les va a servir mucho. Y también puedo sacar unas preguntitas. Sí, muy bien. Digamos. Entonces, a ver. Ya vamos resumiendo, hemos visto ya las características y las definiciones operacionales de cada TV, TV sensible, TV MDR, TV XDR. Hemos visto de que el tratamiento varía, en la TV sensible 6 meses, en la TV MDR 18 a 24 meses y la TV XDR generalmente es 2 años, ¿no? El número de casos va oscilando, hemos hablado de 27.000 casos por año en la sensible, actualmente tenemos 1.500 en MDR y tenemos 150 en XDR, ¿no es cierto? En cuanto al costo del tratamiento, los costos también varían y es una enfermedad de salud pública que tiene un costo alto para el Estado peruano. Aproximadamente son $800 que cuesta el tratamiento de la TV sensible, los 6 meses. Subimos a $16.000 aproximadamente una TV MDR y cuesta $100.000 el tratamiento de una XDR. O sea, estos montos los gasta el Estado. El objetivo es no llegar pues, a este tipo de pacientes que tienen una tasa alta de contagiosidad, ¿no? Porque son montos muy altos, se puede pensar. No son drogas que se puedan expedir de forma libre, ninguna farmacia te va a vender este tipo de drogas porque son drogas controladas, excepto que por ahí se aplican y algunos pediatras utilizan pequeñitos. Pero por lo demás, las otras drogas no las encontramos en ninguna farmacia, porque son drogas exclusivas, tienen control de digerión. Listo. Nos vamos a los esquemas, ya para terminar, porque no se me aburran. No me están durmiendo, ¿no? ¿No despierto? Muy bien. Entonces, el esquema tiene 6 meses. Este es el esquema sensible, 2-4, 2 meses intensivo, donde tenemos las 4 drogas, rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol, y 4 meses intermitente, rifampicina y isoniazida. Estas son las drogas para el esquema TV sensible, 6 meses. Se debe dosificar 50 dosis diarias en la primera fase y 54 en la segunda fase trisemanal. Total, 104 dosis que debe recibir el paciente TV sensible, ¿no? Esto ya lo sabe la mayoría de ustedes. En cuanto a la dosis, en pacientes mayores de 15 años, 5 miligramos kilogramo peso, rifampicina 10 miligramos kilogramo peso, piracinamida 25 y etambutol 20. No se olviden nunca la dosis, muchachos. Y en la segunda fase suben tanto isoniazida y rifampicina a 10 miligramos kilogramo peso, excepto si la dosificación o si el esquema es diario, se va a mantener la dosis inicial. Ojo, cuando presento casos clínicos referente a esto. ¿Ya? Listo. En menores de 15 años la dosis sube, 10 miligramos kilogramo peso de isoniazida, 15 de rifampicina, 35 de piracinamida y etambutol 20. Sube la isoniazida a 10, no puede subir más, tope de 900. La rifampicina se mantiene en 15 miligramos kilogramo peso. Vuelvo a repetir, acá no hay problemas porque la dosis se mantiene en menores de 15 años. Pero si la dosificación es diaria, porque los esquemas son en base a los trisemanales, 3 veces a la semana, se mantiene la dosis inicial. Ojo. ¿Ya? Listo. Entonces, la actividad de las diferentes drogas, dependiendo de dónde las utilicemos y por dónde secretas, son de la siguiente manera. La rifampicina es un bactericida esterilizante por excelencia, ¿no? Tiene las dos funciones. Su absorción está retardada por los alimentos, por eso que normalmente estas drogas se toman en ayunas. El metabolismo es netamente hepático y mayor parte que se elimina es por las heces y riñón, un 20-30%. La isoniazida es altamente bactericida, tiene una mejor absorción también en ayunas, metabolismo también es hepático y la excreción es renal, por orina se elimina más la isoniazida. La piracinamida es un bactericida medio ácido, ¿no?
El efecto con los alimentos puede alterar de alguna manera la absorción. El metabolismo también es hepático y 70% se elimina por vía renal. Este cuadrito es muy interesante. El etambutol es un bacteriostático, es de las más bajitas, por así decirlo. Probablemente las dosis son bajas. El efecto con alimentos también se dice que bloquea, no es significativo su biodisponibilidad. Su metabolismo es diferente, renal y hepático, en comparación a las otras drogas. Y el 80% se eliminan por riñón, ¿no? Entonces todas son renales, todas son hepáticas, excepto que esta tiene una particularidad. ¿Ok? Entonces este es el esquema que hemos hablado, el esquema 2.4, que está indicado para todos los tipos de TB, ojo, excepto algunas particularidades, excepto para TB miliar, que nos hablará la siguiente semana, excepto para TB del sistema nervioso central, excepto para TB osteoarticular, donde el tratamiento es un año. ¿Ok? Ojo, por si acaso, para la exposición de la próxima semana, no me traigan tratamientos de otros países. Eso ha pasado en los últimos semestres. Me traen data de Colombia, de México, donde no se atañe a nuestra realidad. ¿Ok? Todo está, los tratamientos están en la norma técnica de TB. Indicado inicialmente en todos los casos nuevos, antes tratados también, y debe ser valorado por TB sensible, por médico tratante, perdón, y confirmado por prueba de sensibilidad rápida, que lo que se busca es que tengamos identificación de resistencia inicial, ¿no? ¿Qué más? Pacientes con VIH, acá hay una variación también. Antes el esquema era 2.7, eran 9 meses de tratamiento. La nueva norma técnica nos indica de que ahora es 6 meses también. ¿Cuál es la diferencia, muchachos? ¿Están viendo la diferencia o no? ¿O es la misma? 6 meses con el TB sensible. ¿Han visto la diferencia o no? 6 meses, 4 meses. ¿Nada? ¿Qué vieron la diferencia? A ver. ¿Ya lo vieron? Ah, se fuerte, no escucho. Y este es diario, ¿no? O sea, ya no es 9 meses, sino lo han estandarizado a 6 meses, pero diario, en el paciente VIH. Entonces, indicado para todos estos pacientes, excepto, lógicamente, estos casos. Siempre a veces ponemos, ¿no? Paciente, tantos años, con diagnóstico de VIH positivo, con targa, y se le diagnostica TBC miliar. ¿Cuál es su tratamiento? Le ponen 6 meses. ¿Será correcto? Ya, entonces, nunca se olviden de eso. Si este es un paciente VIH y me tiene este tipo de TBs, va a cambiar pues, el esquema. O sea, lean bien la pregunta y normalmente siempre hacemos este tipo de preguntas. ¿Ok? Entonces, indicado para todo paciente nunca tratado y antes tratado, igual médico tratante, igual debe tener pruebas de sensibilidad. ¿Ok? Otro detalle en este tipo de pacientes VIH. Paciente VIH diagnosticado inicialmente, sea cual fuese su PPD o su vaciloscopía o su placa de rayos X, arranca TPTB. Eso es por norma. Así no tenga ninguna enfermedad, se le diagnostica VIH, arrancamos TPTB por 6 meses. Por 6 meses. ¿Ok? Acá tenemos otra, que es la que queríamos, ¿no es cierto? Paciente o esquema TB sensible para milia, sistema nervioso central o osteoarticular, esquema de un año, 210 diario. Primera fase 50 dosis no varía y segunda 250 dosis por 10 meses. Son las 300 dosis que recibe cualquier paciente de TB extrapulmonar de estas características. No todas las TB extrapulmonares, solo estas, milia, sistema nervioso central y osteoarticular. ¿Ok? Acá es importante añadir que en estas TBs se utiliza corticoide sistémico. No es una indicación absoluta, ojo, pero si hay compromiso hemodinámico, podemos utilizar corticoide sistémico. TB biliar, sistema nervioso central, osteoarticular y pericárdica. Son las 4 TBs que utilizan TB, o mejor dicho, corticoide sistémico. No se olviden. La TB osteoarticular, el mismo esquema. 210, ¿no es cierto? Utilizamos el corticoide a dosis aproximadamente de 1 a 1.5 miligramos por kilogramo peso, ¿no? Por 2 a 4 semanas, luego con una disminución progresiva del 30% hasta retirar el corticoide. Entonces, este paciente aproximadamente utiliza entre 6 y 8 semanas corticoide sistémico. El tratamiento es el mismo, ¿no? 50 a 250 dosis, 300 dosis. Osteoarticular con Valdepor, ¿no es cierto? Esta es la misma que hemos hablado, TBs extrapulmonares. Puede haber varios tipos: extrapulmonar con confirmación bacteriológica, extrapulmonar con confirmación histopatológica o biopsia,
o TB extrapulmonar sin confirmación. Esas son las tres características que puede haber en la TB extrapulmonar. Lo ideal es tener un cultivo o una biopsia que te indique que realmente es un granuloma TB. Eso es lo ideal para iniciar tratamiento. Factores de riesgo para tener una TB-MDR: contacto lógicamente con un paciente TB-MDR, caso índice, pacientes que tengan VIH, tienen una tasa más alta de riesgo, pacientes con comorbilidades como diabetes mellitus, trabajadores de salud, que hayan tenido intervalos de recaídas mayores a 6 meses, personas que estén guardaditos, ¿no? En carcerería, pacientes que hayan tenido reacciones adversas a medicamentos previos, pacientes que hayan tenido tratamientos particulares, que normalmente no se da, pero algunos colegas son así raritos, ¿ya? O metálicos, por no decir otra cosa. Pacientes que tengan o que hayan sufrido o que hayan padecido de abandono, que hayan abandonado el tratamiento y que se haya recuperado, pacientes que hayan sido multitratados o hayan tenido 2 o 3 episodios de tuberculosis, que los hay, pacientes que hayan tenido un BK positivo 3 cruces de inicio, son factores de riesgo de MDR, o pacientes que hayan tenido esquemas terapéuticos inadecuados, pacientes que hayan tenido contactos de fallecidos por tuberculosis o que hayan tenido fracaso terapéutico. Esta tablita también es muy importante que lo tengan en cuenta, porque son factores de riesgo para padecer TB-MDR o multidrogoresistencia. Ahí estamos, ¿no? Sí, ahí está. En cuanto a las drogas, anteriormente utilizábamos este tipo de drogas o este tipo de clasificaciones. La norma técnica de 2018 nos hablaba o nos subclasificaba las drogas en A, B, C, D en base a este documento de la OMS que había salido en 2016. Nosotros, como siempre, desfasados, en 2018 salieron las nuevas normas con esta clasificación, pero un año después que sale esta norma, en 2019 sale la nueva clasificación de drogas de la OMS, donde ya empieza a orientar las drogas en base a potencia anti-TB. El grupo A, fluoroquinolonas, levofloxacino, moxifloxacino, gatifloxacino. El B, estaban los inyectables todavía. En base a esta clasificación sale esta otra, ¿no es cierto? Igualita, pero que ya pasaron a la historia. Actualmente, la última clasificación que sale en 2019 es esta de acá, ¿no? El que la clasifica en grupo A las quinolonas como las más potentes, levofloxacino, moxidactilina, libesolid, y clofa. Grupo B, cicloserina, tridazona o cicloserina, que nunca le dábamos pelota a este tipo de drogas porque es un antipsicótico, demostró en estudios in vitro que tenía actividad anti-TB bastante potente y ya la clasifica en el grupo B. Y la C, etambutol, de la manipila, cinamida, fenilestatina, amica, etionamida y ácido paraminio sensible. Si ustedes revisan, inyectables las tenemos en el grupo C, ya estamos atrás en inyectables. Pues la tendencia es que en el tiempo ya retiremos los inyectables en los esquemas de Perú, fundamentalmente. Estas son el rosario de medicamentos que utilizamos o que podemos utilizar y que tienen actividad anti. Pueden ver, son bastantes las drogas que utilizamos, desde amoxicilina más ácido clavulánico, capromicina, ciprofloxacino, cicloserina, claritromicina, clofacinina, etambutol, estreptomicina, eternamida, etc. Entonces, todas estas drogas son drogas anti-TB que las podemos utilizar en algún momento del camino, porque los esquemas MDR y XDR necesitan sí o sí mínimo 4 o 5 drogas para arrancar. Estas son algunas clasificaciones en cuanto identificamos mono y polirresistencia a drogas, no MDR, sino mono o polirresistencia. Resistente de sionacida pura, 2,7. Esto ya varió también ahora con este nuevo esquema, ahora es 6 meses, en una sola fase, de rifampicina, piracinamida, etambutol y levofloxacino, 6 meses en una sola fase, ya no existen las dos fases. Cuando hay resistencia a estreptomicina e isoniazida, esta sí se sigue utilizando. 2 rifampicina, piracinamida, etambutol, levo, y 7 rifampicina, etambutol, levofloxacino. Si hay resistencia a isoniazida y etambutol, 2 rifampicina, piracinamida, levofloxacino y un inyectable, y 7 meses de rifampicina, piracinamida y levofloxacino. Tenemos resistencia a isoniazida, etambutol, sigue siendo polirresistencia, no es MDR, ojo, pese que es resistente a 3 drogas. 2 rifampicina, piracinamida, levofloxacino y un inyectable, y 7 rifampicina, piracinamida y levofloxacino. ¿Por qué digo un inyectable? Porque estamos dejando ya de utilizar la capromicina por su alta tasa de ototoxicidad. Si tenemos resistencia a isoniazida y piracinamida, 2 drogas del esquema 1 o del esquema base sensible, 2 meses de rifampicina, etambutol, levo y un inyectable, generalmente amica,
7 meses de rifampicina y tabutol leofloxacin. Si tenemos resistencia solo a piracinamida, que es muy frecuente, sobre todo por las ramas hepáticas, vamos a utilizar 2 meses de rifampicina, tabutol e isoniazida y 7 de rifampicina y isoniazida. Si ese tabutol no varía mucho, se dan cuenta que es la droga menos potente del esquema 1, 2 rifampicina, piracinamida y isoniazida y 4 de rifampicina y isoniazida diaria. Y el rifampicina, para rifampicina ha habido unos cambios particulares, así que lo vamos a mencionar a continuación. Este era el esquema anteriormente que utilizábamos cuando hacíamos resistencia a rifampicina. Utilizábamos levo, rifampicina, perdón. Este es cuando había combinaciones por piracinamida, ¿no? Y cuando había reacción a la piracinamida. En el tiempo se ha ido dejando el uso de la piracinamida por la reacción hepática que tiene y han cambiado los esquemas. La norma técnica 2023 nos daba este tipo de resistencia cuando teníamos reacción cruzada. Pero ¿qué dice cuando tenemos ahora resistencia a isoniazida? En los 9 meses que se utilizaba como teníamos una droga potente, como la isoniazida resistente, ahora utilizamos, esta pregunta la he hecho en el examen. Y he puesto este ítem. Paciente con TBC, R minúscula y H mayúscula. ¿Cuál es el esquema? Me ha respondido una sola persona la respuesta correcta. Entonces el esquema que era antes 9 meses, ahora es 6 meses. En una sola, no hay dos fases. Rifampicina, tabutol, piracinamida, leofloxacin. 150 dosis de 6 meses, pero dependiendo del compromiso pulmonar podríamos llevarlo a meses. Pero el esquema es 6 meses en resistencia a isoniazida. ¿Ok? Y para la resistencia a rifampicina, que había esquemas estandarizados, había esquemas empíricos, ahora no. La nueva norma técnica nos indica 3 esquemas cuando tenemos pacientes identificados con resistencia a rifampicina o ya catalogados como MDR puro. Entonces, si tenemos un MDR o tenemos resistente solo a rifampicina, ya tenemos que aplicar un esquema MDR. Para que se den cuenta que la droga más potente del esquema, ¿cuál es? La rifampicina. Entonces tenemos un esquema oral acortado de 9 a 12 meses, 240 a 300 dosis, con bedaquiline, linezolid, clofazimina y leofloxacin, con un esquema oral prolongado de 6 meses, con leofloxacino o moxifloxacino, bedaquiline, linezolid, clofazimina, cicloserina y piracinamida y 12 meses de leofloxacino, moxifloxacino, cualquiera de las 2 quinolonas, linezolid, clofazimina, cicloserina y piracinamida. El tratamiento dura 18 meses, un poco más largo, pero tiene oral. Se busca que en la actualidad sean los tratamientos orales. Con un esquema con inyectable que dura 18 a 24 meses, 600 dosis aproximadamente, donde ya utilizamos un inyectable. Amicacina, levo, cicloserina, etonamida o piracinamida, o en la segunda fase leofloxacino, cicloserina, etonamida y piracinamida. Somos 3 drogas o 3 esquemas que podemos utilizar dependiendo de la particularidad del paciente, porque cada paciente no es igual cuando tenemos resistencia a rifampicina. No se olviden de esta cita. Todo esto está en la norma técnica, por si acaso. ¿Okay? Y cuando hablamos de pacientes pre-XDR y XDR, no hay una discriminación de esquemas. Tenemos un pre-XDR, necesariamente vamos a aplicar un esquema XDR. El tratamiento debe contar mínimo con 5 drogas, ojo. El tratamiento dura 2 años, ¿no? Y la fase de estabilización debe contar con mínimo 3 drogas. Son drogas bastante potentes, ¿no? Entonces, del esquema convencional, linezolida, bedaquiline, leofloxacin y clofazimina, vamos a utilizar un par de drogas del grupo A. Del grupo B está la clofa, ¿no es cierto? Linezolida, bedaquiline, ahí corte, ¿no? Porque también esas drogas. Del grupo A ya tenemos estas drogas, más 2 que son las 5. Grupo A, B, las que más se utilizan. El grupo C podemos utilizar cualquiera, ya tenemos 4, falta utilizar cualquiera. Un carabapenel, piracinamida, mica, de la medida, tabutol, etonamida, generalmente utilizamos etonamida. Que podría ser también el inyectable, pero normalmente pedimos que sea una droga potente, ¿no? De la clasificación que hemos visto en la clasificación nueva de drogas. Entonces, los esquemas XDR, ya sabemos que es la resistencia a las drogas de primera línea, isoniazida y rifampicina, a una fluoroquinolona, y según lo que dice la norma técnica ahora, es a un anti-TB oral, ¿no? Puede ser bedaquiline o linezolid, ¿no es cierto? Entonces, las drogas que posiblemente utilizamos son linezolid, bedaquiline, nelamanid
Teoridacina, clofazimina y carbapenem. Ahí tenemos dos. Puede ser meropenem o imipenem-cilastatina, la droga que se utiliza. Inicialmente se hablaba de un núcleo básico oral con linezolid de aquitineo de la clofazimina y había un endovenoso con linezolid, carbapenem y tioridacina. Normalmente el objetivo ahora es utilizar drogas orales, como repito, pero el tratamiento es largo, ¿no? 2 años aproximadamente. Hay que considerar estas características para utilizar un núcleo básico endovenoso en el XDR. Si tiene uno o más comorbilidades, si tiene enfermedad pulmonar avanzada, ¿no? Con compromiso macropulmonar, y si hay trastornos psiquiátricos también hay que evitar algunas drogas como la cicloserina, ¿no? Debe contar con las diferentes drogas y el tratamiento es 2 años. Entonces, son los diferentes esquemas. Hemos visto la clasificación antidrogas, que es esta, ¿no? Grupo A, quinolonas, bedactina y linezolida. Grupo B, clofazimina, cicloserina. De ahí salen los esquemas, de ahí salen las 5 drogas. Si podemos utilizar 3 de acá y 2 de acá, ya se completó. Pero normalmente no nos autoriza el MINSA a utilizar tantas drogas de estos dos grupos. Por eso utilizamos uno del C para completar el 5 de la quinta droga con la sexta droga. Entonces, del C está Bambutor, pirocinamida, vica, etionamida, con la cual completamos el esquema de las 5 drogas. Necesariamente tiene que haber 2 de acá, 2 del B y 1 del C. Si podemos jalar 3 de la A y 2 del B, sería suficiente. ¿Ok? Estas son las drogas en las cuales podemos utilizar para pacientes XDR y PXDR. Y bien, para finalizar, es importante tener en cuenta las reacciones adversas. Todo medicamento, sobre todo anti-TB, tiene múltiples reacciones adversas. Por eso que siempre indicamos, y siempre la literatura nos indica, de que es fácil diagnosticar la TB. Es muy fácil diagnosticar la TB, pero es muy difícil el tratamiento porque las drogas tienen demasiadas reacciones adversas. Por eso es el problema. No todos responden de igual manera. Tenemos un montón. La tasa de resistencia, o mejor dicho, de reacción adversa de tipo hepático, que es la primera, llega al 20% aproximadamente, que es alto. Seguido del gástrico, seguido de la cutánea y la más severa, que es el síndrome de Perez. ¿Ok? Esas son las reacciones adversas. ¿Qué nos produce la isoniazida? Incremento de las transaminasas, hepatitis neuropática, o mejor dicho, hepatitis, neuropatía periférica, reacciones cutáneas, generalmente tipo citotóxico, inflamación de parénquima hepática. ¿Qué nos produce la rifampicina? Incremento de transaminasas, elevación transitoria de bilirrubinas, hepatitis colestásica, pues es un patrón colestásico, es rifampicina, anorexia, síntomas gastrointestinales como vómito, generalmente el paciente vomita y las enzimas han volado, atribuimos a rifampicina. La piracinamida nos causa hepatitis, síntomas gastrointestinales por artralgias, ataques de pseudogota, ojo, mialgia hiperuricémica y reacciones cutáneas, el etabutor es a la cabeza cuando tenemos rash dérmico, neuritis retrovulvar, neuritis periférica y reacciones cutáneas. Estreptomicina ya no la tenemos felizmente, pero lo que causaba era toxicidad vestíbulo coclear y renal dependiendo de la dosis. Será tanto ototóxica como nefrotóxica. En las drogas de segunda línea, la cicloserina que causa cefalea, insomnio, cambios de conducta, irritabilidad, ansiedad, depresión, psicosis, convulsión. Por eso que es importante enviar que lo evalore primero el psiquiatra antes de arrancar el tratamiento, porque es importante, pues si le das a un paciente que ya tiene trastorno mental, puede llegar inclusive hasta el suicidio, que lo hemos visto alguna vez. Etionamida, lo principal que tiene, síntomas gastrointestinales, náuseas, vómitos, dolor abdominal, hepatitis e hipotiroidismo. Ojo, que nos causan los aminoglucósidos, ellos son nefrotóxicos por excelencia y también son ototóxicos, ¿no? Entonces, dolor en el sitio de inyección, hipocalemia, hipomagnesemia, nefrotoxicidad, ototoxicidad vestibular y coclear. Ojo que cuando ya se produce el cuadro de hipoacusia de un paciente con TB, el cual hemos utilizado aminoglucósidos, la complicación es irreversible. Si ya lo dejamos sordo, así le suspendamos el tratamiento, se va a quedar sordo. Ese es el problema. Por eso que la tendencia es ya retirar los inyectables de los esquemas, como lo hacen en el mundo, ¿no? El ácido paramino salicílico, síntomas gastrointestinales, náuseas, vómitos, dolor abdominal, hepatitis, hipotiroidismo. Ojo, hay 2 drogas que causan hipotiroidismo: el ácido paramino salicílico y la etionamida. Ojo, nunca se olviden, por eso mandamos siempre a que lo revisen endocrinólogo antes de que arranquemos etionamida. Y las fluoroquinolonas, generalmente bien toleradas, pero lo que pueden producir es una ráfaga articular, artralgias, mialgias, síntomas gastrointestinales, prolongación del intervalo QT, sobre todo moxifloxacino, y ráfaga articular, sobre todo con levofloxacino. Entonces son las 2 drogas que nos pueden condicionar este tipo de trastornos. Y algunas imágenes para que se deleite con la TB.
Una placa típica con un patrón en árbol en brote, se llama esto, muchachos. Patrón en árbol en brote, es como un arbolito que cae las hojitas, ¿no es cierto? Es un patrón árbol en brote, un 90% patrón de té. Una cavitación típica por tuberculosis, ¿cierto? Con infiltración y patrón en árbol en brote, también diseminado en ambos campos. Una vez con profilaxia atracción. Una cavidad bastante definida, ¿no? Una cavidad bastante bien identificada en la zona pulmonar, en la visa derecha. Otra lesión cavitaria, con compromiso alveolar, cavitaciones en el lóbulo superior izquierdo, ¿no? Esto es lo que produce la tuberculosis, son lesiones macroscópicas de una pieza de un paciente con TB, destrucción de parénquima, de estructura pulmonar, destrucción pulmonar, ¿cierto? La que coman su campañita teniendo la clase, ¿ya? Eso produce la TB, muchachos. Miren cómo produce la destrucción pulmonar, bronquiectasias, dilataciones, bronquioliterritis, ¿no? Entonces el objetivo es evitar ello. A nivel de pared postal, ¿no? Un paciente con TB pulmonar que falleció, secundario un empiema TB. Hace poco justo hemos tenido un empiema TB, no sé si están las chiquitas que están tratando conmigo prácticas, un jovencito de 23 años, lastimosamente falleció hace 2 días, un empiema TB complicado, que aparentemente lo habíamos controlado, pero hizo un abdomen agudo, hizo una TB enteroperitoneal, una peritonitis. Cuando se asustaron porque era TB, no entraron, pues entró eso, lastimosamente, ¿no? Entonces, miren lo que causa la TB, solamente de mucho cuidado. Y este mensaje para terminar esta exposición: nos hemos enfrentado a una pandemia sin precedentes, más de la cuarta parte de la población mundial ha estado afectada. Entre el 2020 y 2021-2022 se prevé que 10 millones de personas se enfermarán de TB, 3 millones no habrán sido diagnosticadas de TB y han recibido atención. Más de 1 millón de personas, principalmente las más vulnerables, han muerto en estos 3 años. La verdadera pandemia es COVID. ¿Alguna pregunta, muchachos?